Olá, estamos de volta aqui ao nosso segundo Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável. Sou Clarice Stefani Teixeira, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Grupo Vista Ação Conhecimento. Estou aqui com o Jorge Piquet, da Urbis Nova, Distrito C, de Porto Alegre, Distrito Premiado. Piquet, cheguei à conclusão que a gente, além de fazer o presencial, vai ter que ampliar, acho que os dias, né? De 2 vamos passar para 3. Então, não, a minha proposta é a Semana Territórios Criativos. Sabe o que é bom quando a gente é conectada com pessoas que têm o brilho no olho? É sempre alguém dá uma ideia mais mirabolante e a gente vai aceitando. Então, a próxima vai ser a semana, né, dos territórios aí. Maravilha. Deixa eu te passar a palavra para você já chamar o nosso convidado e a gente não perder tempo. Apresenta aí o nosso ilustre convidado. Bola está contigo. Eu acho que eu estou congelado. Vamos chamar o Javier Hernández Acosta. Javier, bienvenido, Javier. Saludos. ¿Me oyes bien? Lo escucho muy bien. Saludos. Perfecto. Javier, voy a leer tu presentación, ¿vale? Javier es profesor asociado, decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón y exdirector del Departamento de Administración de Empresas. Es el fundador de Inversión Cultural y del Centro de Economía Creativa, organizaciones sin fines de lucro que promueven el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Puerto Rico. Posee un PhD en Desarrollo Emprendedor y Gestión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un MBA en Negocios Internacionales de la Universidad de Puerto Rico, Campus Río Piedras. Es un músico autodidacta, percusionista, y durante 4 años fue director ejecutivo del Taller C, una cooperativa de cantautores en Puerto Rico. Es el investigador principal en Lab Cultural y autor de los libros Creative Entrepreneurship y The Entrepreneurial Roadmap. Muy bien, Javier. Creo que será una muy buena presentación que finaliza este primer día. Estoy congelado, como vosotros podéis percibir, pero Javier está todo el tiempo contigo para que aprendamos contigo también, ¿vale? Bueno, comienzo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, de tener esta oportunidad de ser parte de este encuentro, de ser parte de esta conversación tan importante sobre el tema de los territorios creativos. Desde acá, desde San Juan, Puerto Rico, pues me uno a esta conversación, me uno a esta reflexión que hemos tenido durante estos días y tratar de traer una perspectiva muy particular acerca de cómo las transformaciones tecnológicas de los últimos años y lo que se proyecta que va a ocurrir en los próximos años va a impactar el tema de la economía creativa y por lo tanto el tema de los territorios creativos. Cuando recibí la invitación de ser parte de este encuentro y me propusieron este tema, recuerdo que me volvieron a validar si de verdad quería ese tema, que tenía toda la flexibilidad del mundo para cambiarlo, pero me pareció muy interesante porque era una reflexión que estamos teniendo, yo diría, en todas las partes del mundo, y me pareció interesante llevarme la tarea de preparar esta presentación con las reflexiones que yo tengo hasta este momento, con lo que sabemos de esas transformaciones tecnológicas, porque sabemos que van a un ritmo muy acelerado y es importante reflexionar sobre ellas. Y voy a matizar el tema de mi presentación y atarlo al concepto general de territorios creativos, que es muy relevante para mí porque la economía creativa ocurre en territorios, ocurre en ciudades, ocurre en barrios, y aunque tenga una escala global, realmente todo ocurre desde un espacio geográfico controlado y más pequeño de lo que pensamos. Y
y voy a hablar del tema del impacto y la transformación de la economía creativa en función de la unidad principal de análisis y de importancia, que es el profesional creativo. Nosotros podemos hablar de la economía creativa a nivel de su impacto macroeconómico, a nivel del impacto en el país, en el empleo, en las ciudades, pero realmente lo más que me interesa a mí es pensar en la economía creativa y en los territorios creativos desde su actor principal, que es el artista, el gestor o el profesional creativo. Así que cuando hable de los posibles impactos de las transformaciones tecnológicas en el sector creativo, lo voy a ver siempre desde esa unidad mínima que es el profesional creativo. Pero antes de eso, pues un poco le doy contexto. Yo soy decano de una escuela de artes, así que eso representa, este tema es muy importante para mí porque todos los días estamos formando a profesionales de la creatividad aquí en Puerto Rico. Lo hacemos desde la Escuela de Arte, Diseño e Industrias Creativas, que es una escuela que tiene programas académicos en casi todas las manifestaciones artísticas que forman parte de la economía creativa, en la danza, el teatro, las artes performativas en general, en la cultura visual, en el diseño, en el componente más empresarial, así que es muy relevante para mí. Y de hecho, nosotros estamos comenzando un programa de maestría en diseño y producción creativa, o sea, cómo se crea la producción cultural, cómo se genera, cómo se conceptualiza, cómo se investiga, cómo se desarrolla. Y una de las reflexiones importantes con la transformación tecnológica es cómo van a afectar precisamente esas dinámicas de producción y si van a ser de beneficio para los creadores o si por lo contrario irá en detrimento de lo que conocemos como la producción cultural y creativa. También hablo desde otros proyectos que he estado gestando en el sector cultural, proyectos de investigación a través del Observatorio del Lab Cultural y a través del Centro de Economía Creativa, que por ejemplo tiene un programa muy importante de empleo cultural. Nosotros tenemos un programa que se llama Maniobra, que ofrece salarios para artistas, porque creemos que el bienestar integral del artista requiere tener las condiciones adecuadas, las condiciones económicas, las condiciones de producción y las de producción artística y las condiciones también de bienestar personal. Así que traigo esto porque desde ahí es que estoy hablando. Un pequeño trasfondo, todo el mundo sabe el alcance de la economía creativa, tenemos múltiples definiciones internacionales, el alcance, yo pues obviamente me refiero a todos los sectores creativos cuando hablo en el concepto amplio de industria creativa o de economía creativa, aunque sabemos que eso tiene muchas diferencias entre los distintos sectores porque tienen dinámicas de producción muy distintas y vamos a ver que quizás todos estos cambios tecnológicos tendrán más impacto en unos sectores versus otros. Esa evolución de conocimiento sobre el tema economía creativa lleva siglos desde que se empieza a hablar de cómo el arte también es una forma de trabajo, de oficio, de producción cultural. Ya lo hemos adoptado, ya lo hemos internalizado, ya sabemos que tiene un impacto económico a nivel global que es impresionante, que genera dinámicas globales muy importantes. Y también sabemos que la economía creativa no es solamente un sector económico, sino un sector que también tiene intersecciones con las principales actividades de producción y de industria. Tiene intersecciones con el mercado de consumo, con la tecnología, con la agricultura, con el turismo, con todo ese ecosistema de actividades de bienestar. Así que sabemos que la economía creativa tiene muchísimos roles e importancia en la sociedad. Pero también sabemos que la economía creativa tiene retos. Así que quiero que reflexionemos sobre esos retos para no pensar que muchas de las cosas que vamos a experimentar o que estamos experimentando recientemente son completamente nuevas. Algunas ya vienen hace décadas y vienen inclusive antes de los adelantos tecnológicos de los últimos 20 años. Sabemos que uno de los retos de la producción creativa es que su cadena de valor
probablemente está dividida entre dos grandes sectores. Tienes a un lado, pues, la actividad creativa en sí, el origen, el desarrollo, la producción, que es lo que hacen los artistas, que es lo que hacen los profesionales de la creatividad, y que luego viene una segunda parte, que es la parte de comercialización. Ese siempre ha sido el reto histórico de la producción creativa, en el sentido de que muchas veces los creativos no controlan esos medios de comercialización y si bien hace 20 años eran grandes empresas multinacionales las que controlaban esos medios de producción, eso se ha transformado, pero no se ha transformado tanto, porque al final también tenemos grandes conglomerados hoy que controlan esa fase, que establecen las reglas del juego y que muchas veces son las que capturan el valor económico y no lo distribuyen equitativamente con los creadores. Así que ese reto, que es un reto que lleva años, también es importante decir que ahora se está acentuando más con los cambios en las dinámicas digitales y tecnológicas. Otro aspecto fundamental es el consumo cultural. Esos son datos de Puerto Rico. Yo estoy seguro que cada país tiene sus propios datos de consumo cultural y que sabemos que con la pandemia del COVID-19 también sufrieron grandes transformaciones y que siempre es muy cuesta arriba lograr generar nuevas audiencias. Yo vengo hace una hora de conversar acá en Puerto Rico en un foro sobre cine. Discutíamos el reto grande de tener cada vez más audiencias para la cultura y eso pues es algo que es importantísimo de matizar y tener claro. A nivel individual, a nivel del artista o del profesional creativo, sabemos que hay muchísimos retos de sostenibilidad económica. Hay que depender de segundos empleos, la actividad se concentra siempre en las grandes ciudades, a veces tenemos mayor preparación que el resto del mercado laboral y tenemos menores ingresos, condiciones precarias, retos de equidad de género y también algunas tendencias que dificultan el que el trabajo creativo sea sostenible en el tiempo. Si los profesionales tienen retos, las empresas también. Muy difícil manejar la incertidumbre de la demanda. Algunas actividades requieren muchísima especialización. Ese tema del profesionalismo cada vez se hace más difícil. ¿Quién es profesional y quién no? Y si tiene sentido definir profesionalización en las artes cuando las nuevas tecnologías facilitan el que otra gente participe también de la actividad creadora. Eso hace que haya un exceso de oferta y todos sabemos que donde hay un exceso de oferta disminuyen los precios, muchos intermediarios que a veces no añaden valor, dificultad en transicionar entre creación y producción y a veces mucha dificultad a tener acceso a nuevos mercados, sobre todo aquellos que vivimos quizás en países más pequeños. Ahora, habiendo puesto en contexto este tema de los retos que históricamente ha tenido la industria creativa, voy a plantear algunos temas sobre el impacto que ha tenido el desarrollo de la tecnología en la economía creativa y vamos a hablar de las últimas décadas porque esto no ha sido del todo reciente. Si yo fuera a comenzar, yo hablaría del periodo de digitalización. O sea, hubo una transición en que pasamos de lo análogo, que tanto nos gusta en algunos contextos, a una economía completamente digital, hablando los últimos, quizás la última década, los últimos 20 años después del comienzo del nuevo milenio. Hay otras, la economía creativa siempre ha estado en transformación, o sea, podemos hablar de los impactos que tuvo la revolución industrial, podemos hablar del impacto que tuvieron los equipamientos tecnológicos en las dinámicas de reproducción, pero si hablamos del comienzo del milenio, la digitalización permite hacer unas cuantas reflexiones. Por ejemplo, yo siempre voy a dar ejemplos en la música porque es lo más cercano que tengo, ¿verdad? Y me disculpan por eso. Pero cuando empezó la digitalización nos empezamos a cuestionar si había una reducción en la calidad
de los productos creativos. Nosotros estábamos acostumbrados al vinilo, transicionamos al MP3 y el MP3 tenía unas grandes diferencias en cuestión de la calidad y la definición del sonido. Pensamos que la digitalización del libro le iba a hacer perder la esencia del producto físico, por ejemplo. Y así por el estilo, nos empezamos a cuestionar cómo eso iba a afectar las dinámicas de producción y de relación con las audiencias. Y eso tuvo su transición, tuvo su efecto disruptivo. En algunos casos segmentos lo aceptaron, otros no, y se mantuvieron apreciando y admirando el elemento artesanal de la producción cultural, pero sabemos que ya tenemos generaciones completas que nacieron en ese entorno digital. Como si eso fuera poco, entró el jugador de las redes sociales. Y las redes sociales fueron importantes porque de repente se convirtieron en un canal de comunicación un poco más descentralizado que lo que habíamos visto con los grandes conglomerados y la publicidad tradicional y los medios tradicionales, donde había toda una estructura de poder llegar a esos canales y de esos canales llegar a las audiencias. De repente surgió la oportunidad de que un artista, por ejemplo, pudiese llegar directamente a sus audiencias a través de las redes. Llámese MySpace en sus inicios, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, todas estas plataformas. Claro, aquellos que siempre vimos que esto eran plataformas privadas con fines de lucro, sabíamos que en algún momento eso se iba a convertir en un modelo de negocio y que los artistas y creativos íbamos a ser una parte fundamental de ese modelo de negocio. Y el modelo de negocio era generar contenido gratuito para las plataformas usar ese contenido para crear audiencias y luego poner barreras para que el que busca acceso a las audiencias tenga que pagar. Entonces, yo me pregunto si las redes sociales son un modelo realmente innovador, porque en algunas instancias podemos argumentar que es un modelo de publicidad como eran los periódicos, las revistas y otros mecanismos, que se digitalizaron, sí, pero que realmente tenían las mismas barreras de acceso a cambio del modelo de negocio que requiere pagar por ese acceso. Hay otros, así hubo otras transformaciones que me parecen muy importantes y las voy a matizar en su momento. El blockchain resultó ser un mecanismo que se generó desde la autonomía de la ciudadanía y que tenía como objetivo crear un sistema de autovalidación descentralizado para proteger intereses que fueran más allá de los grandes intereses, ¿verdad?, corporativos o de gobierno. Ese modelo descentralizado de autovalidación comenzó a tener inmediatamente unas aplicaciones en el arte, en la manera de confirmar autoría, de que tú pudieses encriptar contratos inteligentes, como se le llama, dentro de estas plataformas. Y quizás el primer ejemplo de cómo se configuró esto fue a través de los famosos NFTs, ¿verdad? Que podían ser obras de arte únicas en un entorno digital, pero que podrían tener la certificación de originalidad y de autoría o de posesión. Fíjate que en la digitalización anterior era un mecanismo que realmente no había control. Recuerdan las plataformas de Napster, de Emule, de LimeWire. Todas esas plataformas permitían compartir los archivos digitales sin ningún tipo de control. Y entonces el artista, aún siendo autor intelectual de la obra, del libro, del texto, de la producción audiovisual, del contenido, no podía
mantener un tracto de lo que estaba ocurriendo, porque eso se compartía libremente. El NFT trae un elemento de seguridad y de reconocimiento de la autoría. Y fíjate que de alguna manera le permite al artista inclusive llevar lo que tradicionalmente era un producto físico, llevarlo a una dimensión digital. Así que ahí vas a ver cómo estas tecnologías de alguna forma se convirtieron en oportunidades de generar distintas dinámicas de producción. Y la última etapa de todo ese desarrollo tecnológico bien podría ser todo ese componente de inteligencia artificial que lleva muchísimos años en desarrollo. Obviamente se multiplica en la medida en que las plataformas permiten recopilar grandes cantidades de información para encontrar patrones y generar un contenido y una información que pueda ser valiosa y mucho más precisa que los sistemas tradicionales de búsqueda. Y ahí viene una reflexión importantísima sobre el alcance de la inteligencia artificial, y probablemente me detendré aquí cuando llegue el momento de hablar sobre las tendencias o hablar específicamente sobre los grandes dilemas que estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial, porque creo que aquí es que están los mayores miedos que tiene la comunidad creativa sobre el impacto o no que esto puede tener. Y estamos en una etapa en la cual hay una cantidad casi infinita de posibilidades. Es una etapa en la que hay que ser bastante abierto a simplemente ir mirando todo lo que se va generando, todas las nuevas plataformas que se van probando. Algunas funcionarán, otras no, pero es muy bonito como ya tú puedes encontrar prácticamente una plataforma que utiliza machine learning para facilitar lo que tradicionalmente hacemos, ¿verdad?, de manera análoga, en casi todas las dimensiones, no solamente en lo creativo. Y lo primero que quiero traer es que cómo la economía creativa debe abordar estas transformaciones. Y como toda innovación, esto va a requerir un periodo de adopción. Podríamos regresar a Rogers con su famosa curva de adopción de innovación, donde plantea que realmente, ¿verdad?, en el medio, donde está ese promedio, esa media, es donde está la mayoría de la gente, y luego tiene una o dos desviaciones estándar. Y creo que ahora mismo estamos al comienzo de esa curva de difusión de innovación, donde quizás algunas personas, los que tradicionalmente se conocen como los innovadores, son los que ya están adoptando estas tecnologías. Otros están mirando a ver qué está pasando y cuándo, y deja que los primeros lo prueben y después entonces yo voy detrás, y luego vendrá la masa crítica de personas que adoptarán, y habrá algunos ¿verdad?, que lo que llaman los rezagados o los laggards, que a lo mejor no adopten nunca estas nuevas tecnologías. Entonces, quiero que entendamos que todas las innovaciones van a pasar por esa curva de adopción de innovación, pero el caso particular de la tecnología y de la economía creativa, yo creo que van a ocurrir estas cuatro etapas. Primero, vamos a resistir. Ya las universidades están resistiendo con ChatGPT, ya los artistas están resistiendo con las plataformas que crean imágenes, ya estamos resistiendo las composiciones musicales o de poesía alrededor de la inteligencia artificial, o ya estamos resistiendo el periodismo que se genera de plataformas de inteligencia artificial. Eso es normal en cualquier proceso de innovación importante. Luego, y vamos a ver muchas cosas que no van a sobrevivir. Luego de eso vendrá una etapa de adaptación donde realmente vamos a empezar a coger eso que ya existe y lo vamos a poner en función de lo que realmente necesitamos. Como esto es lo que nosotros en Puerto Rico llamamos virar la tortilla, ¿verdad? Coger algo e invertirlo y ponerlo a favor de nosotros.
eso es lo que yo llamo la adaptación. Y yo creo que deberíamos estar entrando ya en esa etapa en la que empecemos a reflexionar sobre cómo esto me ayuda a mí. Y luego entonces quizás vendrá una etapa donde ya la masa crítica adoptará aquellas plataformas que sobrevivan antes de entonces irnos a esa etapa de coger eso, crear nuevas conexiones y convertirlo en innovación para el sector creativo. Yo creo que la adopción se va a dar, pero yo creo que siempre la resistencia se va a dar. Y es bueno que se dé la resistencia. Ojo, yo creo que el ser humano, incluyéndome, no está preparado nunca para manejar altos niveles de incertidumbre. Así que es normal pensar que ChatGPT me va a hacer el trabajo más difícil como profesor, porque ahora yo tengo que definir, ahora no solamente tengo que corregir trabajo, tengo que corregir los trabajos, adjudicar notas y estar seguro de que es un trabajo original. Pero me va a dar más trabajo ahora pensar en cómo invertir la fórmula y cómo hacer las preguntas correctas para que esos estudiantes realmente desarrollen las destrezas a partir de la experiencia académica, solamente por decir el ejemplo de la universidad. Y eso es parte natural de lo que pasa con cualquier innovación. Entonces, ¿cómo esto va a impactar directamente al sector creativo? Y la respuesta es que yo no lo sé. Así que la manera en que voy a compartir esta reflexión va a ser compartiendo dilemas. ¿Y por qué dilemas? Porque todavía el día de hoy yo pienso que puede que tenga un impacto positivo si lo manejamos de alguna manera, o puede que tenga un impacto negativo si lo manejamos de otra manera. Así que los voy a plantear como dilemas. El primer dilema que yo veo para los profesionales de la creatividad y los artistas en general en cualquier sector es el tema del proceso creativo. Un segundo. El proceso creativo. Creo que hay un dilema importante en pensar si las plataformas, sobre todo de inteligencia artificial, de alguna manera visibilizan o invisibilizan el trabajo creativo. Uno de los retos grandes de la producción creativa es que la producción creativa es compleja. Yo siempre pienso en una especie de iceberg, ¿verdad? De bloque de hielo, donde uno solamente ve lo que está en la superficie y no ve todo lo que pasa detrás de eso. Son horas y horas de investigación, de conceptualización, de ideación, de desarrollo, de experimentación. Y nosotros solamente vemos el producto final de una obra creativa. Y yo me pregunto si la inteligencia artificial puede invisibilizar todavía más ese proceso de conceptualización y desarrollo del trabajo creativo, porque ahora la gente puede pensar que todo ocurre de manera más espontánea. Y de repente alguien ve una fotografía y de repente piensa que eso no requiere ningún tipo y eso es una cuestión instantánea. O ve una obra de arte que puede generar dándole un prompt a una plataforma de inteligencia artificial y piensa que lo mismo ocurre con un artista. O le pides a una plataforma de inteligencia artificial que te genere un guión y que entonces eso no requiere que una persona esté por largos periodos de tiempo trabajando en la conceptualización de esa obra creativa. Entonces, eso es un reto que tiene la procreativa versus lo opuesto, que entonces es cómo el creativo hace más eficiente su producción, aprovechando la tecnología para facilitarle el trabajo de aquellas etapas que de todas maneras son invisibles y que nunca están bien compensadas. Así que voy a tratar de refrasear esto porque es una pregunta que lanzo a los creadores de las distintas disciplinas. Si hay etapas de mi producción creativa que no son eficientes
y que no son bien remuneradas, y como quiera yo le dedico largas horas de tiempo, pues a lo mejor una búsqueda de los creativos debe ser cómo aprovecho la tecnología para ser más eficiente en esas etapas, recibir apoyo en la conceptualización, en la generación de ideas, en la visualización de esas ideas, y entonces hago más eficiente mi producción y no me autoprecarizo, porque ¿qué es lo que pasa en las industrias creativas? Que el profesional creativo tiende a autosubsidiar la producción creativa cuando el mercado no es capaz de valorar la totalidad del trabajo creativo. Así que ahí yo pregunto si esto va a ser positivo. Así que el primer dilema es cómo esto ayuda a visibilizar o a invisibilizar los procesos creativos. Segundo dilema que voy a traer, y yo creo que es el dilema que todo el mundo tiene, es el dilema a partir de la posible sustitución de la producción creativa. Hay plataformas que escriben guiones, que escriben canciones, que escriben poesía, que pueden generar contenidos audiovisuales, que pueden generar material, reproducir fotografías o cualquier contenido creativo, pueden generar diseños. ¿Va a sustituir eso el trabajo creativo? Bueno, eso es una posibilidad. Hay un libro muy interesante que a mí me gusta mucho, que se llama The Mathematical Corporation, y que de alguna manera apuntaba ya hace unos años a cómo va a ser esa relación entre el ser humano y los robots, por decir, esas plataformas tecnológicas con inteligencia colectiva. Ese conocimiento inductivo, deductivo, esa capacidad de imaginar. Va a ser interesante preguntarnos si llega un punto en donde termina uno y comienza el otro. Todas esas dinámicas de manejar grandes bases de datos, de organizar información y de ir produciendo patrones, tendencias, eso es algo que definitivamente un robot lo hace mejor que yo. Así que, ¿cómo yo aprovecho eso dentro de mi producción creativa? A mí me gusta siempre el ejemplo ¿verdad? Que voy a dar ahora en unos minutos, pero ya hemos visto cómo las plataformas van probando con las distintas manifestaciones creativas. Recientemente hace casi 4 años, se salió aquella noticia que yo la uso como ejemplo, porque una plataforma de inteligencia artificial, de hecho, que cabía en un teléfono, así que no era una cosa muy compleja, terminó de componer la sinfonía inconclusa de Schubert. Cuando yo leí esto la primera vez, yo decía, wow, esto es el fin de la producción creativa. O sea, componer una pieza sinfónica, analizar lo que Schubert ya había hecho y luego identificar patrones y ayudar a Schubert a terminar esa sinfonía, era quizás el fin de la creatividad. Pero luego esa misma noticia, cuando fue evolucionando la noticia, nos dimos cuenta que no había sido así. De hecho, ese caso pueden verlo, buscarlo en redes, y van a encontrar muchísimos documentales, videos. Era interesante porque la plataforma no había hecho el final de la sinfonía sola. Había habido un compositor, habían contratado un compositor que se benefició del uso de la plataforma de inteligencia artificial. Entonces el compositor decía que él le había encantado trabajar con la plataforma porque la plataforma le había ahorrado muchísimo tiempo en organizarle la información, analizarla, generarle ideas que luego él, con su contexto, que es una palabra fundamental que yo creo que sigue siendo del gran valor del ser humano, con su contexto, él empezó a escoger y a descartar ideas. Y entonces decidió qué finalmente era lo que iba en esa pieza. Ahí, y digo esto como un ejemplo muy tangible de dónde debe estar en la combinación de elementos entre lo tecnológico y lo humano.
va a sustituir muchísimas actividades que no son de valor añadido y va a sustituir actividades en las cuales no se ejerza verdadera creatividad. Hay mucho que se llama creatividad y son simplemente reproducción de patrones. Pues cualquier información que se pueda analizar va a poder ser generada por estas plataformas. Así que ayer conversaba con colegas en la universidad donde probablemente esto va a subir la vara, porque lo que realmente no es creativo, y eso es muy difícil de adjudicar, va a ser más visible porque va a poder verse al lado de lo que pueden generar estas plataformas, que siguen aprendiendo un ritmo rápido y ese ritmo rápido va a seguir trayendo retos de lo que debe ser el rol. Hay un tercer dilema, así que el primer dilema es el dilema del proceso creativo, si lo visibiliza o lo invisibiliza. El segundo dilema es el tema de si sustituye o no el trabajo creativo. Y el tercer dilema es si adelanta o no la equidad económica. Y volvemos, aquí lo importante es el bienestar de los artistas y de los creativos. Y a mí me preocupa que este tema de inteligencia artificial pues no abone a mejorar el bienestar integral del artista, que incluye el bienestar económico, el bienestar artístico y el bienestar personal. Ya estamos en momentos en que estamos cuestionándonos cómo las plataformas no están trabajando para los y las artistas. Están capturando grandes sumas de valor económico que no necesariamente están distribuyéndose equitativamente. Entonces están aquí nuevamente los profesionales creativos trabajando para los grandes intereses. Esto no es nuevo. Siempre cuando la industria pre-digital nos quejábamos de que eran los artistas trabajando para las grandes corporaciones. Y hay un autor que se llama Chris Bilton, que Chris lo que dice es que no hubo una desintermediación cuando las tecnologías digitales sustituyeron a esas grandes corporaciones. Lo que hubo fue una reintermediación. Salieron unos grandes conglomerados y entraron otros grandes conglomerados y nosotros nos quedamos en el mismo lugar, ¿verdad? Así que hay que ser muy cuidadoso y ese tema de la equidad económica es fundamental para mí. Y vuelvo al tema del blockchain, porque ahora nosotros poco a poco podríamos empezar a identificar mecanismos de justicia económica. Por ejemplo, nosotros podemos ahora encriptar en cualquier contenido digital la aportación específica que hizo un talento en ese trabajo creativo y que podamos hacer un rastreo de los rendimientos económicos para que se le haga justicia a ese artista. Piensa en una canción que tuvo 10 músicos que grabaron su instrumento, que alguien fue el arreglista, que alguien fue el ingeniero de grabación, que alguien fue el intérprete principal, que alguien compuso la canción. Hoy, con la tecnología de blockchain y los smart contracts, podríamos facilitar ese proceso. Imagínate una película, un contenido audiovisual, imagínate una obra de arte, imagínate una exhibición fotográfica, imagínate una pieza de publicidad. Imagínate un diseño gráfico, imagínate un texto literario. Podríamos ser más justos económicamente, manteniendo cuentas claras y transparencia en la forma de distribuir la riqueza. Así que ahí está la oportunidad. Aquí hay un concepto y esta plataforma no tengo que ver si ha sobrevivido, pero Tangi Market en algún momento lo que planteó, cuando un artista, ¿cuántos artistas conocemos que se vuelven famosos y millonarios? No millonarios, ¿verdad? Porque después de fallecer, donde su obra se empieza a vender
increíblemente luego de fallecer cuando ellos en vida fueron pobres? Bueno, porque un artista no disfruta del valor presente de su obra. El artista hace toda la inversión y luego depende de estar vivo cuando lleguen los rendimientos futuros. Pues esta plataforma de repente dijo, ¿qué tal si los individuos pueden invertir en las canciones que compone alguien hoy? Con la expectativa de que cuando eso rinda en el futuro, tú recuperes tu inversión. Pero lo que estás haciendo es pagándole hoy con esa inversión al artista y que no tenga que esperar a que se haga famoso para empezar a recibir rendimiento. O sea, filosóficamente, detrás de un modelo como este, donde los artistas hoy cobran el valor presente de su obra, podría ser una respuesta bastante interesante. Y voy a dar un ejemplo adicional en este mismo dilema sobre la equidad económica. Y es que uno de los grandes problemas es que existe el miedo real de que las plataformas de inteligencia artificial van a generar contenidos creativos usando como base contenido creativo que ya existe y que nunca vamos a recibir la propiedad intelectual de ese pedacito de inspiración que se mezcló con muchísimos otros datos y generaron ese contenido nuevo. Y cuando pienso en ese cassette, pienso que va a ser importante replicar unos modelos que se hicieron antes. Cuando surgen los equipos de reproducción de cassettes, no sé si en los años 70 u 80, no tengo el dato ahora, la industria entendió que eso iba a afectar a los creadores porque cuando la gente empezara a copiar música, pues el artista no iba a cobrar de ese dinero. Y se le puso un impuesto a todos los equipos y inclusive a los tapes en blanco, se le puso un impuesto en los Estados Unidos al menos y en otros países para que de ese dinero fuera un fondo para distribuir entre los artistas y creadores. O sea, ahí hubo un reconocimiento que la revolución digital y tecnológica de ese momento alteraba las dinámicas productivas del sector creativo y que había que recompensar a los creadores de otra manera. Y ese fondo es un fondo multimillonario que distribuía ese dinero. Así que vamos a tener que ser creativos en las formas de buscar la equidad económica en un escenario tan incierto como este. Pero que ahora las plataformas de inteligencia artificial creen sin pagarle a los creadores originales de propiedad intelectual no es muy distinto a cuando surgieron los radios que copiaban de cassette a cassette y que creó la misma incertidumbre. Entonces, digo esto porque a veces pensamos que son problemas completamente nuevos y no lo son. El cuarto dilema que voy a traer, ¿verdad? Y ese tema de propiedad intelectual es muy delicado y podríamos dedicarle una conferencia completa. Yo tengo también mis issues sobre qué constituye realmente propiedad intelectual en un mundo donde todos tenemos influencias de todo el mundo. Pero eso es un tema muy, muy, muy profundo. El cuarto dilema es el dilema de la diversidad cultural. Y aquí mi preocupación es que más allá de las dinámicas económicas, nosotros tenemos que estar seguros de que mantenemos el tema de diversidad y de acceso a la distinta y a la diversa producción cultural que existe en los países. Y aquí tenemos un reto muy grande y es el reto de los algoritmos. Los algoritmos cada vez van a tratar de perfeccionar y anticipar qué quiere ver o escuchar la gente. Piensa en Netflix, piensa en YouTube, piensa en Spotify, piensa en Pandora, piensa en Instagram, piensa en todas esas plataformas de contenido, TikTok. Todas usan su algoritmo para tratar de perfeccionar y entender tus patrones para poder proveerte contenido que sea interesante para ti.
Y eso puede sonar eficiente, pero a la misma vez lo que supone es que cada vez va a escuchar más y más y más y más de lo mismo. Piensa en los playlists. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que unas manifestaciones culturales mantengan su espacio en la discusión y en el panorama cultural? Hace muchos años, Chris Anderson trajo este planteamiento de la cola larga, y él lo que decía es que, bueno, todavía, y un poco la ley de Pareto, todavía el 20% de los contenidos de mayor alcance son los menos, ¿verdad? La mayoría de la producción cultural, que es esa cola larga, tiene muy pequeñas audiencias. Y es importante el tema de equidad cultural y asegurarse que las manifestaciones tengan los mismos espacios para llegar a sus audiencias. Así que ese tema de la diversidad cultural es un dilema que, por favor, yo quiero que mantengamos siempre presente, porque va a ser fundamental en los próximos años. Y voy a traer un último tema, que es el tema del medio ambiente, que es preocupante. Muchas veces hemos pensado que lo digital es más ecoamigable, y no necesariamente. Sabemos que hay muchísimos retos. Hay un texto que no recuerdo el nombre ahora, pero que analiza el impacto ambiental de la industria de la música desde el objeto. O sea, el vinilo, el cassette, el CD y el archivo digital. Y uno de los retos es que probablemente ya hoy la manifestación de esas 4 manifestaciones que más impacto ambiental tiene es precisamente es la digital, porque aunque no lo creamos, la cantidad de espacio y de servidores y el impacto ambiental que tiene eso es, ¿verdad?, es fundamental. Hay un caso importante de un artista que se movió al tema digital solamente porque pensaba que iba a ser mucho más ecoamigable, no tener que pagar energía eléctrica, no tener que gastar en maquinaria, equipo, y al final el mensaje fue, o sea, después se dio cuenta que el impacto ambiental en producción de energía de su producción digital era mayor que la producción análoga, por el tema de almacenamiento, de servidores y todo eso, y todo lo que eso implica. Y en ese dilema, ¿verdad? No quería dejar fuera que siempre, ¿verdad?, el mercado siempre va a adoptar estas tendencias y las va a poner, ¿verdad?, a su favor. Así que leía un artículo muy interesante que planteaba ese tema de que de cuando el arte se convierte en un objeto de inversión, y cómo realmente pues un poco pierde su dinámica de valor cultural y de inclusive ir a contracorriente de esas tendencias de la economía y la sociedad. Así que por ahí hay mucho en esos dilemas, y lo vuelvo a resumir. Creo que el dilema va a estar en cómo usamos la tecnología para facilitar procesos creativos y ser más eficientes en la producción para lograr mejor bienestar integral en los creadores. Creo que el dilema de qué se va a sustituir y qué no es fundamental, y yo aspiro a que no haya necesariamente esa sustitución. Sí la acepto en aquellas actividades de menor valor añadido en la producción creativa, pero en el centro creo que no va a haber esa diferencia. Vuelvo a traer el tema de la equidad económica, que es fundamental, y finalmente el tema medioambiental. Pero ¿cuáles son las prioridades? Y voy a cerrar un poco con lo que, para que tener un espacio de conversación, voy a cerrar con lo que planteé al principio. El artista, el profesional creativo, tiene que ser el eje de la economía creativa. No es las plataformas, no es los indicadores macroeconómicos. El centro es el artista, es el productor. Y el artista, el creativo, tiene un rol en los territorios que
que la tecnología nunca va a sustituir. La tecnología siempre va a sustituir actividades específicas en las dinámicas sociales y económicas, pero el profesional creativo tiene un rol tan multidimensional en el territorio que eso es insustituible. El artista es un agente social, es un agente cultural, es un agente económico, es un agente político. Y si nosotros en nuestras comunidades valoramos ese rol multidimensional de los creativos en nuestros territorios, nos vamos a encargar de que tengan las condiciones aceptables para crear. Y el segundo tema es cómo esta conversación de la tecnología se enmarca en la gran conversación de la equidad y la justicia social en la economía creativa. Y cuando digo equidad y justicia social, lo veo desde múltiples perspectivas, lo veo desde la perspectiva de la equidad de género, lo veo desde la perspectiva del privilegio y el acceso en la producción creativa, que sabemos que todavía en muchos territorios la producción creativa y quién es exitoso en las industrias creativas está condicionado principalmente por acceso y por temas de privilegio, y también en el tema de equidad racial, que es fundamental y que todavía es algo que quizás no hemos podido atender del todo. Y en el tema del territorio va a ser fundamental trabajar el tema de la vitalidad de las ciudades y cómo las ciudades siguen siendo espacios donde están diseñados para nosotros y para nosotras, para los que viven allí, y para que haya condiciones de accesibilidad y que no haya escenarios de desplazamiento, que es lo que está ocurriendo en muchos de los territorios que se dejan influenciar precisamente por las dinámicas creativas. Ahí hay un trabajo importante que hacer, y es un trabajo que tienen que hacer todas las instituciones. Y hablando de las instituciones, cierro mencionando que las distintas instituciones tienen que tener roles importantes. Creo que las universidades, por mencionar algunas de ellas, tienen que ser espacios fundamentales de investigación para estos temas. Tienen que empezar a generar otros espacios de creación donde empiecen a probar algunas de estas tecnologías. Así que la universidad, la invitación es a que no cierre las puertas, sino que sea el vehículo principal para adelantar estos escenarios de experimentación. También que sean el espacio de difundir conocimiento, y de adiestrar, y sobre todo de tender puentes y asegurarse de que esto funcione para conectar el trabajo tecnológico con el trabajo creativo. Yo creo que uno de los retos grandes de las escuelas de arte es lograr una triangulación importante entre arte, empresa y tecnología, y aquellas universidades que puedan ser ese espacio de crear esos puentes entre esas tres dinámicas realmente van a poder formar un profesional creativo listo para enfrentar estos retos de la tecnología. Cierro con unas citas que me gustan mucho, una de Miles Davis que dice: si no cometes errores, estás errando. Así que aquí hay que experimentar, hay que acercarse y hay que arriesgarse y experimentar. Y de ahí han salido las grandes innovaciones de las experimentaciones, inclusive con tecnología. Y hay una cita también de Silvio Rodríguez que me gusta mucho, que dice: creo que vivir sin riesgo es aburrido, mucho más en materia artística. Así que una vez la invitación es al tema de asumir riesgos con todas estas nuevas herramientas que estamos teniendo a nuestro alcance. Y una cita más que siempre uso, y que lo que busco con ella es no minimizar las grandes aportaciones que podemos hacer. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eso es lo que ocurre con el trabajo de cada profesional creativo, eso es lo que ocurre en los territorios, y eso es lo que nos toca hacer para el beneficio de la economía creativa, y de la economía creativa como precisamente un motor de transformación social y económica. Así que ahí está mi información de contacto. Es un gran honor saludarles desde San Juan, Puerto Rico, agradecerles por esta conversación tan importante e invitarles a que sigamos este diálogo, porque va a ser fundamental en las transformaciones y como dije al principio, siempre verlas desde cómo benefician a esos profesionales de la creatividad que son los motores de transformación de nuestros territorios creativos.
Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Javier. Estuvo muy bien. Cuestiones muy importantes, muy actuales, en verdad. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Y sin duda la cuestión de la tecnología en la economía creativa estamos en un momento clave. Claro, hubo una economía, de la misma manera que había una industria 1.0, había una economía creativa 1.0, una economía creativa 2.0, una economía creativa 3.0, que fue hasta poco con los ordenadores, con las redes, pero ahora es la economía creativa 4.0, que incluye inteligencia artificial, y esto afrontamos desafíos enormes. Bueno, Clarisa, ¿quieres concluir? Sí, Javier, muchas gracias. Mucha gente que nos ve está comentando y felicitándote por tu presentación muy linda. Nos mantendremos en contacto para estar pronto en Brasil con nuestra Universidad Federal de Santa Catarina para el área de innovación. Sí, entonces que invitamos a estar en Brasil. Muchísimas gracias por tu ponencia. Muchas gracias, muy agradecido y espero que este sea el comienzo de muchas otras conversaciones, que todos tenemos la misma aspiración, todos sabemos el rol importante que tiene la economía creativa en nuestros países y ahí estaremos siempre apoyando a nuestros profesionales de la creatividad. Muchísimas gracias.